Es tener la presencia de Fernando Signorini, justamente aquí en nuestro estudio. Fernando, muchísimas gracias por haber venido. Es un honor recibirte en nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Fernando, ¿por qué es más que fútbol, Pelusa? Una pregunta quizás que tenga un grado de obviedad a esta altura. Ya muchísimas veces te hemos escuchado responder esto, pero quisiéramos profundizar un poco más. Sí, porque creo que el personaje excedió por mucho al futbolista. No hubo, que yo conozca en la historia del fútbol mundial, una persona que haya trascendido de la manera en que lo hizo él, fundamentalmente en Nápoli, ¿no? Donde inesperadamente desató un fenómeno sociopolítico y también económico de características imprevisibles, porque por primera vez en la historia el sur de Italia se pudo dar el lujo de decirle al norte opulento: no solamente estamos a su altura, sino que lo superamos. Y creo que eso fue un motivo por el que su recuerdo, sobre todo, ya se ha transformado no solamente en un mito, sino en una leyenda que los napolitanos adoran a la par de su adorado San Gennaro. Sí, Diego ha sido muchísimo más, que casi sería como un reduccionismo o una irrespetuosidad hablar de él solamente como futbolista, ¿no? Décadas después su figura sigue intacta. Mira, yo a veces hago esta reflexión. Hasta hoy nos han llegado los pensamientos de Aristóteles, de Platón, de los grandes pensadores de la antigua Grecia, y en ese momento no había televisión, no había redes, no había radio, no había diarios, y llegaron hace casi 3000 años de esto. Imagínate a dónde va a llegar la saga de vida de Diego con estos adelantos de la tecnología, que seguramente lo proyectarán hasta el último sol que la humanidad pueda disfrutar, no me cabe ninguna duda de eso. Fernando, después podemos hablar del fútbol argentino en la actualidad, de las ligas infantiles, de las problemáticas que hay allí, pero antes quería consultarte. Está claro que estuviste y estuvimos frente a un genio, ¿no? Maradona, por toda su condición, sus virtudes. Y en el aspecto físico, ¿también era una persona superdotada o es una persona que tenía mucha disciplina y llegó a ese nivel físico a partir de su disciplina? No, era un superdotado, era eso. A veces se me ocurre decir que también como Messi, ¿no? O como otros grandes jugadores, no solamente de fútbol, de otros deportes, no nacen para ser explicados, nacen para ser admirados, porque tienen características que desmienten eso de que Dios hizo a todos los hombres iguales. Con esto se le volcó un poco más de levadura, ¿no? Porque, entre otras cosas, recuerdo cuando evaluábamos a Diego para el Mundial del 86, en el Instituto del Deporte en Roma, el doctor Dalmonte, que era un doctor de medicina espacial, que fue el que inventó las ruedas reticulares de ciclismo, que después fueron abolidas, pero estaba a cargo de todo lo que tenía que ver con la investigación de la aerodinámica de la Ferrari, un tipo de primer nivel mundial. O sea, un genio evaluando a otro genio, Sí, básicamente. Sí, un genio, sí. Y en un momento recuerdo que habíamos terminado una evaluación, Diego se fue a duchar y entonces me dijo: tu amigo hubiera sido un excepcional piloto de prueba de aviones de guerra. Y ante el obvio, ¿por qué, Antonio? Porque tiene una inusual capacidad del insieme, del conjunto, no sé, un campo visual que hace, cierto eso de que muchas veces en la cancha se escucha: ¿qué tienen, ojo en la nuca? No tienen ojo en la nuca, tienen un campo visual por el que ellos casi inclinando la cabeza pueden mirarse la oreja del otro, no sé cómo hacen, ¿no? Eso sumado a la magia, al bonus track de su talento, y una condición que también después con el tiempo descubrí en Sudáfrica en Lionel Messi. Además, en los dos también yo pude observar que en secuencias de máxima velocidad ellos alcanzan a dar 2 pasos con la misma pierna.
Hay un video de Messi explicando. Y en esa centésima de segundo, ellos eligen si seguir, si frenar, si pasar a derecha, si pasar a izquierda. Yo lo quise hacer, sinceramente, alguna vez estando cerca del mar, porque total si me caigo, el agua va a amortiguar el golpe, pero hay algo que me frena, que me dice, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer, esa es una cualidad biomecánica que también explica que un genio no es solamente por lo que se ve o por lo que se construye, sino por lo que se trae de la cuna. Y es inexplicable porque, por ejemplo, en el caso de Leo, tiene 2 hermanos que no pueden hacer con la mano lo que él hace con los pies. Y fueron educados de la misma manera, seguramente alimentados igual, recibieron lo mismo de sus padres. ¿Y por qué? Y qué sé yo, por qué. Claro. Se rompe el molde. Y es maravilloso no saber por qué. Sí. Creo que Ezequiel Fernández Mores, o Moore, no sé cómo se pronuncia. Querido amigo. Vos, Sergio, también te debes acordar de esa anécdota. Lo expone a Diego frente a una gigantografía de su gol histórico en el Estadio Azteca. Diego le da un pantallazo rápido y le dice, ¿qué viste? El coca-colero se perdió el gol. Extraordinario, sí. Eso porque hay un vendedor de coca ya chiquito, que está de espalda. Está de espalda, sí. Pero además vos sabés que yo hace un tiempo me regalaron un libro que es muy interesante, sobre todo para la gente de fútbol, ¿no? Que habla de conferencias sobre la estrategia, que es de François Julliard, un filósofo francés, ¿no? Y entonces él explica que si uno lee la Ilíada y la Odisea, descubre que Ulises no era una persona inteligente desde el punto de vista psicológico, pero lo era desde el punto de vista estratégico. Él no planificaba nada, llegaba a la batalla, miraba a ver por dónde estaba el flanco más débil del adversario, claro, y por ahí actuaba. Yo digo que 2800 años después, o 3000 años, Leo, Messi, todos estos chicos son un clon de Ulises. ¿Por qué? Porque tienen una condición, una inteligencia que los helenistas griegos denominan una palabra metis, que significa inteligencia astuta. Una inteligencia que está mucho más ligada al instinto animal que al ser racional. Y es fácil de comprender, porque cuando cualquiera de ellos se mete entre 4 o 5 piernas, la decisión no puede pasar por la razón, porque no tiene tiempo a pensar. No, en ese momento son animales que deciden a puro instinto. El pase de Messi en el partido de Holanda, en una cortada en diagonal, inexplicable. Claro, por ejemplo. Bien dicho, inexplicable. Por eso digo, para mí son inexplicables. Salvo que uno sea muy vanidoso y bastante tonto y quiera ponerle palabras a las cosas que no tienen explicación. En este programa alguna vez, si te acordarás también, Héctor, Rafael Bielsa, hermano de Marcelo, claro, sí, explicaba una anécdota familiar en donde Marcelo Bielsa se levanta del almuerzo y va a dar vueltas a su jardín y Rafael va a preguntarle, ¿qué te pasa, Marcelo? Sí, la conozco. Y Marcelo Bielsa le explicaba que necesitaba encontrar el modo de explicarle a los jugadores un concepto futbolístico que a él le llevaba media hora explicarlo, pero en 5 minutos. No, porque si sobre todo a uno, a Ortega. A Ortega, porque tenía una dispersión en su atención. Sí. Y Marcelo Bielsa Claro. tiraba esa culpa a la cuestión de, bueno, su olla de chiquito, su alimentación de chiquito, hace que hoy sea un jugador disperso. Sí, claro. Es así de importante y así de simple es la cuestión. Sí, Fernando. es inexplicable. Porque a veces me pregunto, ¿y por qué? Porque a ellos mismos, y yo cuántas veces lo he desafiado, inclusive a Juan Román Riquelme, con el que tuve también el privilegio de estar 2 meses en Barcelona junto a él. Yo le decía, cuando ustedes juegan bien, lo hacen porque se les ocurre, pero no es que pasa por el pensamiento, por la deducción. El problema es que tienen que detectar las razones de por qué se equivocan o juegan mal, que a veces les pasa, porque exageran en una gambeta, entretienen demasiado la pelota, pasan cuando no tienen... Bueno, pero ellos tienen tanta capacidad que son capaces de poder resolver el error en medio del error. El gol de Diego a los ingleses, el segundo gol, desde el punto de vista conceptual, es un error. Porque en la última gambeta, cuando él enfrenta a Shilton y Shilton va a poder utilizar las manos,
la jugada era amagar y decirle a cualquiera de los dos, Jorge, Burruchaga o Valdano, tomá, hacelo, porque él arriesga demasiado. Si en ese momento Shilton le hubiera quitado la pelota, todavía lo estarían insultando. Pero bueno, en el fútbol muchas veces pasa que los errores terminan con eficacia y las cosas bien hechas terminan mal porque la pelota pega en los dos palos y se va afuera. Pero como es tan difícil de entender porque en esta sociedad y en este tipo de cultura todo tiene que tener una explicación, y yo me río de eso porque no, las cosas, yo creo que las cosas más hermosas de la vida no tienen explicación porque Neruda, el mismo García Lorca escribieron cosas maravillosas sobre el amor, pero se quedaron con la gana. Es lo mismo que cuando ustedes van a disfrutar de un paisaje, qué sé yo, en el sur argentino, y van solos, y después venís a tu casa con tus amigos y lo querés explicar. Y no podés. No podés. Y esto es exactamente... Además es muy aburrido que todo tenga explicación, ¿no? Sí. Hablando de Olla, de Olla y de los primeros momentos del deportista, ¿no? Diego nace en el seno de una familia, Pelusa, en el seno de una familia de Villa Fiorito, muy pobre. Contó muchas veces la anécdota que la tota se iba con la panza vacía a dormir para que coman, con dolor para que coman los 6 hermanos. Lo cual indica también que Diego, aunque deficiente, tuvo una alimentación básica, ¿no? Que le permitió desarrollarse muscularmente, de manera ósea, acá arriba, lo cual también nos explica que en aquel contexto una persona de la villa estaba en carrera para llegar a la alta competencia si es que existían un esfuerzo y todo lo demás. ¿Vos ves hoy condiciones en esos contextos que son dificilísimos, durísimos, de la villa, de los barrios populares, capaces de generar jugadores, ya sea de fútbol o cualquier otro deporte, en alta competencia, o ves un déficit ya muy grande ahí? No, lo que yo veo es sobre todo el cambio en los hábitos culturales, ¿no? Porque antes cualquiera de estos chicos te comentan que jugaban hasta 10 horas por día a la pelota. ¿Y cómo jugaban? Y solos, uno contra uno, tiraban paredes con la maceta, con el cordón. Como me dijo un día Panchito Guerrero, la neurociencia mía era la alpargata de mi mamá cuando le rompí una maceta. Entonces jugaban en libertad, nadie los coaccionaba, nadie los presionaba, tampoco el medio, el ambiente, el periodismo, los dirigentes, la gente. No, jugaban libremente porque el fútbol era por ese entonces, como decía César Menotti, y ha dejado de serlo, una fantástica cosa para ser feliz, ¿no? Pero hoy la tecnología, los celulares los tiene atrapados, la sociedad se ha vuelto demasiado competitiva y no hay tanto tiempo para el juego libre porque además hay mucha inseguridad. Han cambiado los hábitos sociales, yo digo que algún día se terminará el fútbol porque todo lo que nace está condenado a morir, es una ley básica de la vida. ¿Quién iba a decir hace 2000 años que se iba a terminar el circo romano? Y sí, se terminó. Bueno, ahora es peor, ¿no? Porque ahora no usan esclavos, o tal vez lo seamos nosotros. Los maquillan de otra forma. Sí, exacto. Messi con 36 o 35. 36. Modric con 38. Sí. Ibrahimovic llegó a jugó hasta los 41 siendo una bestia total. ¿Va a pasar más esto o son 3 marcianos que llegaron a ese lugar de alta, todavía siguen destacándose en alta competencia a pesar de sus edades? No, yo creo que sí, porque también mucho tiene que ver con la genética, ¿no? Y algunos son favorecidos. Además hoy se ha mejorado mucho en la alimentación, en los cuidados, en la recuperación de lesiones, entonces es mucho más, pero también la edad promedio de los habitantes en el mundo, en la mayor parte del mundo, ha aumentado. Antes la expectativa de vida creció. Una persona de 45 años era ya, además no solamente parecía viejo, sino que se hacía el viejo porque se vestía de una manera bastante convencional, de oscuro, y hoy
Hoy hay gente de 80 años, bueno, a mí no me faltan tanto, y mirá cómo... Fernando, hay una foto, no sé si la habremos tenido, pero hay una foto en la cual estás vos, Diego, y Messi. ¿Qué había en esa charla de genios? ¿De qué se hablaba? Porque hay que cruzar Sí, todo eso. Pero ¿De qué hablaban Diego y Messi? Aparte de fútbol, obviamente. Pero... yo cuando estábamos en Sudáfrica... Ahí está, pensaba, esa es la... Claro, porque una vez escuché, no sé quién dijo que el único paisaje más hermoso que una mujer hermosa son dos mujeres hermosas, ¿no? Y yo digo, el único paisaje en el fútbol más hermoso que ver a un jugador extraordinario es ver a dos jugadores extraordinarios. Y yo tuve hasta ese placer de compartir con ellos. Pero cuando en algún momento, por una razón cualquiera, ellos dos quedaban solos, yo lo que hacía era alejarme. Porque me sentía que estaba violando una cosa que era absolutamente de ellos y yo no tenía por qué estar escuchando, porque a lo mejor después, qué sé yo, por mi propia debilidad humana, a lo mejor podía contar y hacer público algo que era absolutamente secreto. Así que puedo presumir de que hablaban, pero nunca lo supe directamente porque preferí no escuchar. Está bien, está bien. ¿Fuiste testigo de la infiltración, el pinchazo que Diego se autopuso en la previa Argentina-Brasil de Italia 90? ¿Vos estabas en esa? Sí, ¿Estuviste? sí, era un loco. Yo recuerdo el partido Argentina-Brasil, no, Argentina-Uruguay, Copa América del 9. 89. Claro, que se jugó y era, esa noche era en el Maracaná, y recuerdo que a la mañana, yo, bueno, fui a ver a la habitación y me dijo que, bueno, que estaba endurecido, entonces lo llamé al doctor Madero y entre los dos lo ayudamos a ponerse de pie. Él fue como pudo hasta el baño, volvió, se tendió en la cama, boca abajo, agarró una toalla, la mordió y le dijo a Raúl, vamos. Pero Diego, no, voy a jugar. Y ese día le puso 7 infiltraciones, ¿no? Entre la espalda y la zona inguinal. Y yo cada vez que entraba la aguja miraba para otro lado y él mordiendo. Y lo recuerdo perfectamente porque esa noche llegó a la cancha y igual estaba rígido. Y estábamos con Jorge Valdano viendo el partido desde el palco de prensa. Y en un momento, hacia los 6-7 minutos del partido, pica la pelota en la mitad de la cancha y él mete un pelotazo. Canilla había picado por la izquierda, pero la pelota se fue arriba, alta. Entonces Jorge me dice, uy, qué mal que está. Y de pronto miramos que la pelota iba al arco, pegó en el travesaño y casi salió del área. Había pateado al arco. No le había puesto el pase a Canilla. Que esa noche el Maracaná estuvo, no sé, pero 2 o 3 minutos aplaudiendo porque era una jugada que también había hecho hacía muchísimo tiempo Pelé con el mismo resultado. Se había pegado en el travesaño. Y a partir de ese momento se liberó y comenzó a jugar como si no le pasara nada. Por eso es un ser, sí, desde ese punto de vista es un ser inexplicable, ¿no? Está bien. Esta tarde en Avenida Freire 1635, barrio 88, está invitando justamente a esta charla Fútbol Pelusa, mucho más que fútbol. Junto a Fernando Signorini va a estar Rubén Rossi, campeón del mundo con la selección argentina juvenil en 1979. También van a estar presentes la periodista Iliana Manucci de la 10 y Giuliano Carnaghi, presidente de la Liga Infantil de Barrios. Reitero, la cita es a las 19 en Festram, bueno, para hablar y obviamente para escuchar interesantísimas cosas que tendrán para decir estas personalidades del fútbol. Horas nos quedaríamos hablando con Fernando. Además, ustedes en Santa Fe tienen a un personaje que, según Menotti, es con el único que se sienta a tomar un café para hablar de fútbol formativo. Es un tal Rubén Rossi, no sé si lo tiene. Claramente. Sí, creo que Rossi es el autor de la frase, después de haber sacado campeón a su equipo, en el vestuario,
felicitaciones por haber salido campeón, me deben 90 minutos de fútbol. Sí, tiene tantas cosas, pero interesantísimas Rubén, ¿no? Es un chico muy, muy sensible y que ha sabido captar a la perfección, sobre todo, ¿para qué sirve el fútbol, ¿no? Eso lo sabe perfectamente. Y no son tantos los que se han dado cuenta de eso, ¿no? Qué buena percepción. ¿Para qué sirve el fútbol? Claro. Una cosita así muy general para no ir al detalle porque nos quedaríamos hasta las 10 de la noche. Un consejo a los chicas y chicos que están queriendo enfocarse en un deporte y que están ahí en los 13, 14 años, en ese momento en el que se puede despegar. ¿Qué le decís? Sobre todo que no miren los canales de Buenos Aires, los canales de deporte, porque los van a confundir, los van a intoxicar, es más, los van a estresar. Y cómo no, eso puede ser también motivo para que, ojalá que no, pero alguno de ellos pueda tomar una decisión irreversible como la que tomó ese chico de Aldo Civi de Mar del Plata, otro chico de Colón de Santa Fe hace unos años, cuando frustrado, angustiado y decepcionado por quedar afuera de la convocatoria, decidieron poner fin a su vida. Que tengan mucho cuidado, que el sistema los quiere estúpidos, los quiere banales, los quiere groseros, los quiere frívolos para dominarlo mejor, que se escapen de toda esa trampa, que piensen la vida por ellos mismos y que pongan todo en duda, absolutamente todo en duda, hasta lo que dicen papá y mamá, porque ellos son de una nueva generación y muchas veces por sobreprotección los padres muchas veces le recortan las alas a los hijos y es como que lo limitan y hay muchos que los obligan a hacer lo que ellos quieren. Y no, los hijos son como los pájaros. Hay que enseñarles a volar, pero no seguirles el vuelo. La vida es de ellos. Entonces que lo sepan. Que sepan también que al finalizar de leer un buen libro, uno ya no es el mismo, sino mejor. Que no se queden simplemente con la cosa frívola, la cosa banal de la diversión sin sentido, que tengan mucho cuidado con esas cosas que prometen un bienestar exagerado. Estoy hablando de las adicciones, pero que después pueden terminar haciéndole pedazos la vida, ¿no? Y sobre todo a los padres, ¿no? También. Este mensaje de que si alguna vez se preguntaron, ¿para qué tuvieron hijos? ¿Para hacer que sus hijos sean lo que los padres quieren? No, de ninguna manera. Los hijos son eso que ellos quieren ser. Guiarlos, acompañarlos, pero después dejarlos libres y ayudarlos sobre todo a ser felices de la manera en que ellos quieren, ¿no? Qué difícil agregar algo ahora, Héctor, qué difícil. Fernando. Me emociona. Sí, muchísimas gracias, Fernando, por todo esto. No, ustedes, por favor.